Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, un saludo muy especial para ti. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resuena con muchísimas personas allá afuera, ya sean parejas que atraviesan momentos complicados o simplemente aquellos curiosos por entender las dinámicas de las relaciones. Vamos a hablar de un tema que puede sonar un poco intenso, pero que es fundamental para el crecimiento y la sanación de cualquier vínculo. Engin tuvo un nuevo comienzo en su relación. Sí, vamos a explorar si esta pareja icónica, cuyo recorrido ha sido seguido por tantos, está a punto de escribir un nuevo capítulo, o si las aguas turbulentas aún dictan su destino. Prepárense porque vamos a desgranar las señales, los rumores y, sobre todo, las lecciones que podemos aprender de situaciones así. Y antes de adentrarnos de lleno, si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todas nuestras reflexiones sobre relaciones, éxito y las historias que nos inspiran, les invito cordialmente a hacer clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Nos ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora, ¿qué nos lleva a plantearnos esta pregunta sobre Engin y Tuba? Sus nombres para muchos evocan imágenes de una conexión profunda, de momentos inolvidables y quizás también de desafíos. La vida de las figuras públicas, por más que intentemos mantener cierta distancia, a menudo se entrelaza con nuestras propias experiencias y expectativas. Hemos visto cómo su relación ha evolucionado, hemos sido testigos de ciertos altibajos que, seamos sinceros, son parte inherente de cualquier vínculo humano significativo. La pregunta clave es, ¿están ellos, Engin y Tuba, en un punto de inflexión? ¿Han logrado superar obstáculos que parecían insalvables y están listos para reconstruir sobre bases más sólidas? ¿O por el contrario, las cicatrices del pasado aún pesan demasiado, haciendo que un nuevo comienzo sea más un deseo que una realidad palpable? Para abordar esto, es crucial recordar que las relaciones son organismos vivos. No son estáticas. Requieren trabajo, comunicación, perdón y sobre todo, una voluntad genuina de ambas partes para invertir en su futuro. Cuando hablamos de un nuevo comienzo, no nos referimos simplemente a borrar lo que ha sucedido, sino a aprender de ello. Se trata de identificar los patrones que llevaron a las dificultades, de entender las necesidades insatisfechas y de comprometerse activamente a cambiar. Para Engin y Tuba, si es que están en esta senda, esto implicaría probablemente un proceso de introspección profunda, quizás terapia de pareja, o simplemente conversaciones honestas y vulnerables que hasta ahora no habían sido posibles. Hemos estado observando como tantos otros las pocas, pero significativas, pistas que a veces se filtran. A veces son un comentario casual, una fotografía compartida de forma inesperada, o un silencio prolongado que dice mucho. Cuando una pareja pública o cualquier pareja pasa por un periodo de tensión o separación, la expectativa de una reconciliación o de un nuevo comienzo genera una enorme curiosidad. ¿Por qué? Porque en sus luchas, en sus aparentes triunfos, nos vemos reflejados. Vemos la posibilidad de superar adversidades, de que el amor, o al menos un vínculo importante, puede prevalecer si se lucha por él. Pero ¿cuáles serían las verdaderas señales de un nuevo comienzo para Engin y Tuba? No se trata solo de volver a estar juntos públicamente. Se trata de cambios palpables en su comportamiento, en su comunicación, y en la forma en que se presentan ante el mundo y, lo más importante, ante sí mismos. Podríamos estar hablando de una mayor transparencia, de abordar los problemas que los separaron con madurez y sin recriminaciones constantes, de un esfuerzo consciente por reconstruir la confianza si ésta se vio mermada. Un nuevo comienzo no es dar marcha atrás, es dar un paso adelante, pero esta vez, quizás con un mapa más claro y herramientas más afiladas. Piensen en esto, cuando una relación llega a un punto crítico, suele ser porque hay heridas. Estas heridas pueden ser de diferentes tipos, de comunicación, de confianza, de expectativas no cumplidas, de sentir que el otro no te ve o no te escucha. Un nuevo comienzo exitoso no implica ignorar esas heridas, sino desinfectarlas, curarlas y, en la medida de lo posible, construir una nueva piel alrededor de ellas. Esto requiere paciencia, mucha paciencia, y un compromiso inquebrantable. Si Engin y Tuba están en este proceso, es probable que lo estén haciendo con mucha cautela, sabiendo que un error, una recaída en viejos patrones, podría ser muy perjudicial. Las redes sociales a menudo juegan un papel doble. Por un lado, pueden ser una herramienta para mostrar un frente unido,
para generar esa imagen de todo está bien. Pero por otro lado, la falta de autenticidad se percibe. Si vemos a una pareja que se muestra públicamente feliz después de un conflicto, pero sus interacciones reales no reflejan esa felicidad, la brecha entre la apariencia y la realidad se hace evidente. Un verdadero nuevo comienzo se manifestaría en una autenticidad renovada, en una conexión que se sienta genuina y no forzada. Y aquí es donde entra nuestra capacidad de análisis y empatía. No somos Engin ni Tuba, no conocemos los detalles íntimos de su relación. Lo que podemos hacer es observar, reflexionar y extraer lecciones que nos sirvan a nosotros en nuestras propias vidas. Si ellos están en un proceso de reconstrucción, nos están enseñando sobre la resiliencia, sobre la importancia de no darse por vencido fácilmente ante las dificultades, pero también sobre la importancia de la autovaloración y de saber cuándo un camino ya no es sostenible. Si hablamos de un nuevo comienzo, debemos considerar que pudo haber sido lo que inicialmente los llevó a la separación o a un punto de tensión. ¿Fueron presiones externas? ¿Malentendidos? ¿Diferencias fundamentales en sus visiones de futuro? A menudo, cuando los focos se apagan, las parejas se enfrentan a la realidad de su dinámica interna, desnuda de las distracciones y las idealizaciones. Es en ese espacio donde se toman las decisiones más importantes. Una relación que se renueva, que busca un nuevo comienzo, suele tener como pilares el respeto mutuo, la admiración y un sentido compartido de propósito, aunque sea el propósito de hacer que su vínculo funcione. Si Engin y Tuba han logrado redescubrir estos pilares, y han aprendido a comunicarse de manera más efectiva, a establecer límites saludables y a apoyarse mutuamente en sus individualidades, entonces sí, podríamos estar ante un verdadero nuevo capítulo. Es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo consciente y continuo. Para muchos de nosotros, ver a parejas emblemáticas como la suya pasar por dificultades y, quizás, encontrar un camino de regreso, nos da esperanza. Nos recuerda que los conflictos no son el fin, sino a menudo una oportunidad para el crecimiento. Si Engin y Tuba están realmente embarcados en un nuevo comienzo, su historia se convierte en un testimonio de la perseverancia, de la capacidad de adaptación y del poder curativo del perdón y la comprensión. En última instancia, si ellos están o no en un nuevo comienzo es una pregunta cuya respuesta solo ellos tienen. Nosotros como espectadores podemos especular, analizar y desearles lo mejor. Pero lo más valioso que podemos sacar de esto es la aplicación de estas reflexiones a nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos nosotros en nuestras relaciones fomentar un nuevo comienzo si hemos pasado por momentos difíciles? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué estamos dispuestos a comunicar? ¿Qué tan importantes son para nosotros los pilares del respeto, la confianza y la comunicación abierta? Estas son las preguntas que nos invitan a la reflexión personal. Un nuevo comienzo, ya sea para Engin y Tuba, o para cualquiera de nosotros, es una decisión valiente. Es un compromiso con uno mismo y con la otra persona para intentar de nuevo, pero de una manera diferente, más consciente y quizás, más sabia. Y si bien el escrutinio público puede ser una carga, también puede ser un recordatorio de la importancia de hacer las cosas bien, de aprender y de evolucionar. Así que, para ir resumiendo, hemos explorado la posibilidad de un nuevo comienzo en la relación de Engin y Tuba, considerando que las relaciones atraviesan altibajos y que la superación de conflictos puede llevar a la renovación. Hemos reflexionado sobre las señales de un verdadero nuevo comienzo, que van más allá de la mera apariencia pública e implican cambios internos, comunicación efectiva y reconstrucción de la confianza. Y sobre todo, hemos extraído lecciones universales sobre la resiliencia, el perdón y la importancia de la autoconciencia en cualquier vínculo significativo. El camino hacia un nuevo comienzo es un proceso valiente que requiere compromiso, paciencia y un deseo genuino de evolucionar juntos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo y les haya brindado algunas ideas para reflexionar sobre sus propias relaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Engin y Tuba están en un nuevo comienzo? ¿Qué lecciones han aprendido ustedes de situaciones similares? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un gran pulgar arriba, compártanlo con quien creen que le pueda ser útil, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.